Damos gracias a Dios. Estamos llegando a nuestro último tema de el módulo de estudios bíblicos e históricos. Muy probablemente vamos a abrir un tema, un módulo de lo que son estudios bíblicos propios. Amén. Basados en la Biblia, por supuesto, y pues confirmados con la doctrina. Recuerden que tenemos nuestro módulo de tesis bíblicas. eh, Todos los módulos, los 6 módulos, tanto el de instrucciones, evangelismo, estudios bíblicos, doctrina básica, doctrina avanzada y escatología, nos da un total de eh, seis módulos. Estos 6 módulos están compuestos por, no son de mi cosecha, todos son compendios con texto de la iglesia, no son, son exclusivamente y están confirmados por la iglesia. Están los otros módulos que son el privilegio de capítulos, está el privilegio de remas, está el privilegio de estudios. Esos sí son estudios impartidos. Y está el de tesis bíblicas, que este sí es el único de mi cosecha. Bueno, los otros también son de mi cosecha, pero sí están basados, están respaldados en la doctrina de la iglesia. No, no hay, no hay ninguno que solamente el de tesis bíblicas. Amén. Después de esta larga introducción, vamos a entrar al último tema, que es el tema de las sectas contemporáneas. Este se llama sectas bíblicas. Hubiera quedado un mejor nombre en el tema anterior, y este es sectas contemporáneas. Estas son las sectas contemporáneas, las que actualmente estamos. Vamos a 1000 por hora porque sí son bastantes. Dice Cristo: mirad que no nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mateo 24, del 4 al 5. Una de las principales señales que nos indican que estamos en los últimos tiempos es la proliferación a niveles astronómicos de sectas religiosas. Recordemos que en Mateo 24, cuando los discípulos abordaron a Jesús con las siguientes preguntas: queremos que nos digas cuándo va a ocurrir esto, cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo. A lo que Jesús respondió: primeramente y antes que todo, tengan cuidado que nadie los engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán, yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Una secta es similar a un culto religioso, con la excepción que esta secta sugiere discrepancia o división del grupo o doctrina madre. Una secta a menudo es mayor que un culto religioso. Muchas sectas crecen hasta convertirse en denominaciones. En el contexto del cristianismo se trata en general de un grupo que emplea la Biblia, pero distorsiona la doctrina, en particular a lo referente a la salvación, hasta el punto que la hace inalcanzable. Bueno, también hay sectas que la salvación la ponen de manera muy fácil, pero lo que están vendiendo es una perdición. En este estudio vamos a ver a la cual me refiero yo específicamente. Me refiero a una, pero hay muchas también. Las sectas religiosas se definen como grupos religiosos radicales, por lo general pequeños con alto índice de expansión, integrados por hombres y mujeres asociados voluntariamente tras una conversión religiosa. Caracterizan por ser grupo altamente excluyentes que se colocan en contra de otras versiones culturales religiosas, en lo cual se desarrolla una notable pérdida de identidad en sus miembros, creando una especie de mundo interno, eh, en el que los líderes poseen un total control del grupo. Los grupos más fanáticos se atienden a conceptos cerrados, rígidos y conservadores, ajenos a la moderna pluralidad
tolerancia religiosa, se separan del mundo espiritualmente por voluntad propia y crean una facción que defiende y promueve sus valores por encima de los demás. En muchos casos se atraen a los nuevos miembros, predicando soluciones fáciles a los problemas de la vida, las salidas inmediatas a situaciones de opresión personal o crisis depresivas, en el pasaporte al paraíso, luego de la muerte o iluminación de la vida. Los líderes de este tipo de grupos poseen habitualmente una fuerte y carismática personalidad que inducen a miembros a creer en la verdad más profunda, en que las demás personas o religiones, utilizando vulgarmente, se conoce como lavado de cerebro. Logran así que en forma paulatina los seguidores obedezcan ciegamente en el dogma, sin espacio para opiniones o sentimientos personales en libertad de criterio, abandonando gradualmente el propio discernimiento. Está presente dentro de algunas sectas el lavado del cerebro, el control mental, la persecución, la explotación humana y sexual principalmente, la esclavitud de diversas formas de abusos desde el punto de vista sociológico. Prácticamente todas las sectas ocultas tienen ciertas características, muestran al observador que algo no está bien, que hay algo erróneo acerca de lo cual grupo religioso. Una de las formas más simples de identificar una secta oculto es conocer qué creen acerca de Jesús. La forma más eficiente de reconocer una secta o un culto religioso es identificando la forma en que ellos consideran a Jesucristo. Algunas creen que Jesucristo es Dios, pero que Jesucristo no es la única fuente de salvación. Muestran a un líder religioso que es igual o semejante a Cristo, que es necesario reconocer para llegar al cielo. Otras sectas reconocen a Cristo en absoluto. Es posible que igualen a Cristo con sus maestros o algún gran hombre de la historia. Identificar si hay un líder religioso, si hay un líder religioso al quien exaltan. Los cultos de una secta con frecuencia se centran alrededor de un hombre y de una mujer que intenta ganar poder, dinero o influencia mediante la manipulación de los miembros del grupo. Casos como el que encontramos en la Iglesia de la Unificación, su líder Sun Min-yong, los hijos de Dios bajo el líder Moisés David Berg, el cual era un líder autocrático, fue el templo del pueblo bajo Kim Jones, quien se hizo muy famoso por pedir a sus seguidores que murieran con él. Sí, Jim Jones. Recordemos que un líder auténticamente cristiano, uno que le sirve a Jesús, tiene una meta y esta es exaltar, revelar el poder manifiesto a Jesús. Por lo tanto, tal razón, cuando alguien dice que tiene una revelación de Dios, que ha recibido otra profecía, que es él o ella el enviado especial de Dios para salvar al mundo, se enfrenta con un grupo religioso clasificable como una secta. Hay uno que no me consta, pero sí lo han dicho diferentes personas. Hay uno que se llama Melquisedec actualmente. Se dice a sí mismo Melquisedec. Y por cierto, tiene, por cierto, salió de las entrañas del apóstol Doctor Ríos. Frecuentemente, cierro paréntesis, frecuentemente inculcan al miedo a sus seguidores, a los creyentes, se les enseña constantemente que su salvación se obtiene permaneciendo en dicha secta. A menudo enseña a sus seguidores, si nos abandonas, perderás tu salvación. Si no guardas el sábado, perderás tu salvación. Jehová es un solo Dios y nadie más es Dios, ni siquiera Jesucristo. A veces perpetúan la dependencia espiritual de que los miembros pierdan la habilidad de tomar decisiones independientes y racionales. No dejan que sus miembros crezcan por la palabra. Un detalle final con respecto a estos grupos es el tenaz interés en no dejar crecer en el conocimiento de la palabra a sus miembros. Un pastor verdadero hará todo lo posible para que los miembros de su congregación logren madurez tan pronto como sea posible para que entonces ellos a la vez se conviertan en pastores. Muchos de estos grupos basan su conocimiento en el estudio de materiales realizados por su líder. Tienen una deidad humana, por supuesto. El intento de clasificar a las sectas por su origen es un criterio muy extendido, ya que su criterio natural es de fácil de comprensión para el lector. El Jean Benavente en 1990 las clasifica en tres grandes bloques. Grupos
nacidos del tronco judeo-cristiano, testigos de Jehová, mormones, la nueva era, niños de Dios, y la iglesia adventista, la iglesia universal, es la para de sufrir, creciendo en gracia. Esta es la que yo me refería, amistad cristiana. Esta no la conozco. Grupos, estas son del tronco judeo-cristiano. Las del orientales se hunden en religiones de Oriente, eh, Asociación Internacional, Krishna, Cristianismo Mundial, Fe Baja, Movimiento Neosaina, Shirashe, Baja, Kurinani, La Luz Divina, Soka Gakkai. Y la tercera, grupos originarios del esoterismo, la hipnosis o del potencial humano, tienen en común ofrecer los medios para ser un adepto a ser realizado, posiblemente al acceso a un nivel superior de existencia y autoconocimiento como término de un largo camino iniciado, liberar y sacar a flote todo lo divino que está escondido en cada ser humano por medio de diversas técnicas sociológicas y corporales. Las fuentes que se alimentan de estos grupos es el tercer aparato que proceden de la Biblia y del Oriente, pero remodeladas por el tamiz de la traducción esotérica occidental. Cita en ellos Rosacruces, Iglesia de la Cienciología, Organización del Análisis Accional, Antropología, Atlantis, Ecovía, Extraterrestres, Fraternidad Blanca, Meditación Trascendental, Nueva Acrópolis, Obra de Reintegración Crística, Reileanos y Teosofía. Vamos a ver, no voy a leerlas todas porque sí es demasiado texto. Solo me voy a centrar en su fecha de nacimiento y particularmente en lo que ellos creen. Amén. Los testigos de Jehová. Eh, Estos grupos sectarios se hacen pasar por cristianos evangélicos, sin embargo no lo son. Casi todo el mundo sabe que los testigos de Jehová realizan un proselitismo agresivo de casa en casa. La sociedad que representan, conocida como Sociedad Watchtower Biblia y Attract, ha falsamente pronosticado apocalípticamente el fin del mundo. Muchas veces esta organización domina radicalmente, rígidamente a testigos individuales y prohíbe participación en actividades comunes como aceptar una transfusión de sangre, celebrar cumpleaños. eh, mm, en esa estoy de acuerdo, pero no ese es el tema. Los días feriados, Navidad, yo también estoy de acuerdo, Semana Santa, estoy de acuerdo, el Día de la Madre, estoy de acuerdo. Votar en elecciones políticas, no estoy de acuerdo. Usar la bandera del país y cumplir el servicio militar. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. La historia de ellos es del 1852 al 1916. Eh, Se fundó como Testigos de Jehová, una familia presbiteriana de Russell, y pues los Testigos de Jehová habían rechazado doctrinas como la Trinidad, la inmortalidad del alma, el fuego del infierno. Sí, ellos no creen en el infierno, pero aún celebraban la Navidad y aceptaban el símbolo de la cruz. Fueron progresivamente por Russell en 1916, es decir, nacieron, resumiendo, nacieron en 1852, perdón, eh, 1879, es decir, ya tienen más de un siglo. Sus enseñanzas centrales niegan que Jesucristo sea Dios y enseñan que Jesucristo es un ángel creado. Eh, Niegan la resurrección corporal de Jesucristo. En lugar, enseñan que el cuerpo de Jesús se disolvió en gases, que Dios eliminó el cuerpo de Jesús. El Jesús está muerto, pero por siempre muerto. Lo Niegan el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es una fuerza impersonal como la electricidad. Niegan que la salvación es un don gratuito. No podemos ganar ni merecer. En lugar, esto enseñan que para escapar del juicio una persona debe unirse a ser miembro de ellos. Niegan que el castigo eterno del impío, en lugar de eso enseñan que los injustos serán aniquilados y dejarán de existir. Ajá.
Niegan que los seres humanos tengan un espíritu que exista después de la muerte. En lugar de esto, enseñan que, como un animal de la vida, la persona deja de existir al morir. Y son bastantes. Enseñan que la vida eterna en la presencia de Dios solamente para unos cuantos elegidos. Afirman que solamente es un grupo de 144.000, sí, eso afirman, pero tendrán la experiencia de nacer otra vez y podrán vivir para siempre con Dios en el cielo. También dicen que la tierra no será destruida. Y la Biblia dice todo lo contrario. La tierra será destruida. Y la Biblia dice en Apocalipsis, cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Niegan la naturaleza trina de Dios y enseñan que Satanás inventó la doctrina de la Trinidad. Rechazan las escrituras que identifican a Jesucristo como Dios y el Espíritu Santo como Dios. También creen enseñan que no hay cruz, que es un madero. ¿Cuáles son los peligros? Falsifican la Biblia, así, tienen su propia versión que es la Rotterdam. Eh, modifican muchas palabras, modifican muchas palabras eh, y solamente aceptan esa versión, no aceptan ninguna otra versión. Profecías fallidas, sí, pronosticaron, predijeron que el fin del mundo vendría en 1914, el 915, el 18, el 25 y el 42. Predijeron que Abraham y Isaac y Jacob serían resucitados y volverían a la tierra en 1925. Predijeron que el Armagedón y el fin del mundo vendrían en 1975 y para ocultar este incidente de fallo profético, la mayoría de testigos de Jehová hoy niegan que hicieron esta predicción, aunque se prueba fácilmente por su propia literatura. Han estado equivocados cada una de sus profecías. Ante esta situación, la Biblia declara que la profecía no cumplida es señal de un falso profeta. Amén. Así es. Utilizan su autoridad abusivamente. A pesar de muchas falsas, la organización de los enseña que es la única religión verdadera y que solamente sus miembros son verdaderos cristianos. Afirma que nadie puede aprender la verdad espiritual fuera de ellos. También enseña que hay salvación solamente en ser miembro de su organización y que toda persona que no sea testigo de Jehová será destruida. Exige que sus miembros obedezcan y acepten ciegamente cada mandato e interpretación bíblica cada, dada por la organización y de esta manera los líderes utilizan el miedo y la intimidación para mantener a sus miembros en obediencia a la organización. Los líderes de Testigos de Jehová también han utilizado sus predicciones del fin del mundo para infundir miedo a sus seguidores. Sin embargo, son muy disciplinados. Vamos a los mormones, los mormones son algunos de los seres humanos más ejemplares que se puede encontrar, especialmente con respecto a su forma de comportarse y adherencia a los valores fundamentales de nuestra sociedad. Mas sus creencias religiosas son completamente equivocadas. Ellos creen que un ángel llamado Moroni dejó algunos pergaminos o tablas en la parte norte del estado de Nueva York. Las tablas fueron descubiertas por un hombre llamado Joseph Smith. De estas tablas pergaminos, Smith tradujo el libro de Moroni, el cual es la base de la fundación de la doctrina de los mormones. Los mormones también consideran otros libros sagrados inspirados por Dios, Doctrinas y Pactos de la Perla de Gran Precio. Su historia, que escribió una experiencia de su juventud, vio a Dios Padre como seres separados, informaron de la iglesia se hallaba perdida y sería restaurada por medio de él. Se le daría autoridad para organizar y liderar la iglesia de Cristo. Eh, afirman que los ángeles Juan el Bautista, Pedro, Santiago y el apóstol Juan le visitaron en 1829 dándole autoridad para restablecer la iglesia de Cristo. La primera de estas visiones fue predecida por Smith y escribió una como confusión doctrinal predicada por varias iglesias, lo cual lo llevó a recurrir a la Biblia en busca de una mejor respuesta. Algunas visiones y visitas celestiales, entre ellos Dios Padre y su Hijo Jesús, sucedieron más adelante, en los cuales afirmó haber recibido instrucciones para restaurar a la iglesia, a la verdadera iglesia de Jesucristo. La primera iglesia fue fundada en abril en 1830. La iglesia se organizó el 6 de abril de 1830 bajo la institución legal de la Iglesia de Cristo.
¿Cuáles son las enseñanzas de de los mormones? Dios y el hombre son iguales. Los mormones enseñan Dios mismo una vez fue como como hoy somos los hombres y ahora más que un hombre. Exaltado. Ah, sí, enseña que somos dioses. Hay un salmo, ahorita no lo recuerdo, que llaman, ¿acaso no dije vosotros dioses sois? Dios no es espíritu, sino carne. El Padre tiene un cuerpo de carne y huesos tan tangible como el que tenemos los hombres. Dios mío. La Trinidad es un sermón de la divinidad al Padre, Smith dijo, la doctrina de la existencia de varios dioses es clara en la Biblia, tan clara como cualquier otra doctrina. Eso se encuentra en toda la Biblia, que hay varios dioses y no merecen controversia. La cabeza de todos los dioses ha designado a un dios para el tratado del hombre. El pecado, según los mormones, el pecado original no fue ni tan malo. Después de todo, de hecho, los mormones que era necesario que Adán y Eva pecaran. Enseñanzas centrales, matrimonios múltiples, sí, enseña la bigamia. Fundó la secta, él incluyó la advertencia en su libro El Mormón, ningún hombre deberá tener más de una sola esposa y no deberá tener concubinas en lo absoluto. Pero después de unos años de fama y adoración y control y absoluta membresía de su grupo, Smith recibió otra revelación, entre comillas, y escribió la poligamia, debe tener más de una esposa que está permitida en todos los miembros de nuestra organización. A la fecha de su asesinato tenía 50 esposas, Dios mío. El sucesor de Smith tuvo 27 esposas y 56 hijos. Cuando la práctica de la poligamia impedía a Utah convertirse en uno de los estados de la Unión, uno de los oficiales de la iglesia mormona conveniente tuvo otra revelación en la cual le prohibía la poligamia. Jesús y su padre Adán. De acuerdo a las enseñanzas mormonas, Jesús no fue producido por obra del Espíritu de Dios mío, sino por una unión sexual entre María y Adán. Ay, Dios mío. Mejor no. Jesús estuvo casado. Esto es nuevo para mí. Según los mormones, cuando la Biblia relata el milagro de Jesús, convirtiendo en agua en vino en las bodas de Caná, realmente se refería a las bodas de Jesús, santo Dios. El sucesor de Smith escribió que Jesús se casó con las hermanas de Lázaro, Marta y María ese día, y que más luego se casó con María, Dios mío. Santa Cena, la cena del Señor debe celebrarse solo con agua y pan, no con vino. Dios mío, tanto. La división de la secta mormona se ha llamado a la Iglesia Reorganizada de los Santos de los Últimos Días. Este compone el mayor grupo que se dividió en la iglesia de la original del Mormón. Fue fundada en Wisconsin en 1852. Algunos miembros que repudiaban el irato de Brigham Young, el precursor de José Smith, el fundador de la iglesia. José Smith, uno de los 50 hijos de José Smith, se convirtió en el primer presidente en 1860-1914. Su hijo Freddie Smith le sustituyó en el cargo. Los miembros de esta iglesia niegan que Smith, el fundador y padre del primer presidente, alguna vez apoyó la pluralidad de matrimonios. Este nuevo grupo acepta la autenticidad del libro Mormón, pero niegan la noción de que Dios evolucionó en la humanidad y que los humanos un día se convertirían en dioses. Santo Dios. La nueva era es un movimiento pseudoespiritual de corte esotérico, ocultista y pagano, que incluye teorías erróneas, herejías que contradicen verdaderas fundamentales de la fe cristiana y que busca llevar al hombre a creer que puede llegar a ser como Dios. Su finalidad encubierta bajo un pretendido respecto a las creencias es la destrucción de la fe cristiana, con lo que intenta acabar con la Iglesia Católica y con toda denominación cristiana. El New Age se ha traducido en el español en la nueva era, pero en realidad la traducción de New Age sería nueva edad. Los seguidores de esta corriente también lo llaman la era del acuario, era de oro por los fines que persigue, otros llaman configuración de acuario y configuración acuariana. Su historia fue en 1875 por una rusa, Elena Blavatsky, básicamente espiritista, quien dice haber recibido enseñanzas de seres espirituales o maestros. Uf,
Las, ajá, fue fundada en 1875. ¿Cuáles son sus enseñanzas? La fuente de autoridad. La nueva era afirma que no hay una fuente de autoridad exterior, sino solo interior, el Dios dentro. Ellos creen que el individuo es la norma de la verdad, diciendo que la verdad como realidad objetiva no existe. Dios, la nueva era confunden al creador con su creación, creen que Dios pertenece a la creación y no separado de él. Ellos adoptan las religiones de orientales de que todo es uno, solo una esencia del universo y todos son parte de esta esencia. La nueva era ven a Dios como una fuerza impersonal, más como no como una persona. Ellos creen que cada persona y cada cosa entre el tejido con Dios y ellos citan a Lucas 17:21. El reino de Dios está entre ustedes. Para defender esta idea, aunque lo dicho, dentro de ustedes, este pasaje quiere decir en medio de ustedes. Ellos afirman que cada hombre tiene dentro de sí un rastro divino porque es parte de la esencia divina. La nueva era son parte de una religión idólatra, ególatra, obviamente. Jesús Cristo, el pensamiento de la nueva era es la conciencia de Cristo. En otros términos, Cristo es una posición en lugar de individuo. Esta idea de la conciencia de Cristo afirma que Jesús no ha sido el único Cristo, pero que Él se equipó para recibir la conciencia de Cristo, así como probablemente lo sea Buda, Krishna o Mahoma. Esta enseñanza del ocultismo gnóstico que tiene sus raíces en religiones babilónicas misteriosas. La nueva era también aman decir que Jesús pasó 18 años en India interesado en el hinduismo y las enseñanzas de Buda. La nueva era creen que Jesús recibió la conciencia de Cristo en su bautismo y en tal conciencia, tal la dejó en la crucifixión. Eh, Pecado y salvación. La nueva era tienen como un nuevo pensamiento respecto al pecado y no reconocen a Adán, quien el pecado pasó a todos los hombres. Este pensamiento ni siquiera enseña la existencia del pecado original, no encuentra nada que tenga la naturaleza del pecado. Deseos inoportunos aparecen como un impulso de humanos naturales que dirigen al hombre. De la conciencia a su identidad con Dios y por consiguiente son molestos pero difícilmente pecaminosos. Desde que los de la nueva era creen que cada persona es Dios teniendo un potencial eterno para mejorarse a sí mismo, el pecado como está definido en la Biblia, el ser humano es para la naturaleza el pecador completamente depravado. Ellos creen que cada falta que el hombre percibe la hace creer que es una falta de información y con esto ellos eliminan la necesidad de un Salvador, el bien y el mal, limitando a las religiones orientales, creyendo que todo es uno, no se puede ejercer el bien o el mal. Ellos piensan que una persona puede superar su conciencia y avanzar más allá de los límites de la moral, así que a veces los homicidios incluso se vuelven aceptables porque así sirven a su propio Dios. Dios mío. Satanás, la manera tradicional de ver a Lucifer como el diablo Satanás, que Dios lo reprenda, el Señor lo reprenda, está claramente ausente de la literatura de la nueva era, más bien se le describe como un poderoso ser de luz, soberano de la humanidad, como Alicia Bailey. Dios mío. La vida futura, la reencarnación, la nueva era creen que en el antiguo creo de religiones orientales, la reencarnación a través de un proceso de largo de reencarnaciones, que el hombre podía alcanzar la perfección. La nueva era estima a menudo más importante los derechos de los animales que lo de los hombres, porque algunos de la nueva era creen que los animales son almas reencarnadas. Ellos enseñan el principio hindú del karma, lo que una persona siembra, lo segarán en la próxima. Los niños de Dios. Los niños de Dios es una secta diversificada en 1969. Su fundador fue un pastor evangélico de nombre David Berch. La doctrina del grupo se basa en la interpretación que su líder, conocido como Moisés, hace de la Biblia. Según su doctrina, odian al sistema, son apocalípticos y le dan gran importancia al sexo como un regalo divino. Historia. El fundador y líder fue en 1919, que ellos debían en, en 1919 que inició esta, los niños de Dios.
que enseñanzas centrales en apariencia no pasan de un simplón mesianismo apocalíptico con puntos parecidos a los testigos de Jehová, mormones y adventistas. Lo inocuo de los niños de Dios son sus mandamientos. Lo inocuo son algunas actividades de medios de captación. Se les manda a creer en la Biblia, cuyo destino se dedica bastante tiempo, pero es una Biblia interpretada personalmente por Levi. Se les pide arrepentirse y querer ser buenos, creer en Jesús, recibirlo en su corazón y confesarle abiertamente. En lo moral se manifiestan pacífica pero decisivamente contra la sociedad y en el Estado, contra el sistema del que se apartan con su vida en las colonias. En general se muestran partidarios del matrimonio, preocupados por la educación de los niños, pero aconsejan la, Dios mío, infidelidad matrimonial en algunos casos. Leen cronológicamente las cartas de él como la palabra de Dios para hoy, como lo fue la Biblia en el pasado. Hay denuncias por corrupción de jóvenes de 14 años violentadas físicamente, pero todas estas acusaciones se extienden a todos los países. En Italia tienen una central de entrenamiento para transformarse en mensajeros de amor, esclavos por amor a Jesús, un eufemismo de prostitución. Los cientistas fue fundado por Mary Beck en 1875. La iglesia cientista, Mary tuvo un tercer matrimonio, se casó 3 veces. La primera curación auténtica de los cientistas relata que ella se cayó en el hielo regresando de la junta de las señoras que le ayudaron, sufrió lecciones que ella pronunció incurables. Ella no podía pedir al muerto Kundig a pesar de haberse nacido que lo curara esta crisis. Y en esta crisis ella aseguraba haber redescubierto la ley de sanar que Cristo había demostrado en el Nuevo Testamento. Empezó a leer la Biblia, leyó el pasaje de Mateo donde dice que Cristo curó al paralítico, por lo que se da cuenta que la muerte y las enfermedades eran ilusiones y en pocos días camina ante el asombro de sus amigos. Las ciencias cristianas es un culto para las señoras de grandes ciudades. Sus fieles, la mayoría son mujeres, es una secta fuerte en California. Pocos cultos prometen escalar a un estado social. Un verdadero devoto no toma medicamentos ni asisten a consultorios, pero sí ocupan el servicio del ginecólogo y el dentista. Sí usan lentes, asisten al dentista, pero se oponen a los medicamentos. ¿Cuáles son las enseñanzas centrales? Es una mezcla del hinduismo con algo de cristianismo. Pretende ser un cristiano sin lágrimas, niega los misterios del cristianismo, no exige un acto de fe religiosa, tiene pocas exigencias morales, todo reduce a un culto de corazón. Sus principios básicos son Dios es todo en todo, Dios es bueno y es espíritu, el espíritu es todo y la materia es nada, Dios y la vida están en contra del mal, la enfermedad, el pecado y la muerte. En esta época de antibióticos, de técnicas revolucionarias, los rayos X para vacunas, por algunas razones religiosas se priva de los beneficios de las ciencias. Ellos están siguiendo la enseñanza de la tercera edad de la Nueva Inglaterra de Mary Baker, descubridora de las ciencias científicas cristianas. Por otra parte, unos vecinos eh, de alto nivel social, sus rangos incluyen profesores, universidades, astronautas, grandes celebridades. Vamos a hacer un breve resumen. Empezamos con los troncos nacidos del judeo cristiano, son la nueva era, están los testigos de Jehová, los mormones, la nueva era, los niños de Dios, y pues ahorita íbamos por la iglesia cientista. En sus enseñanzas centrales ya vimos que, eh, aquí está, en la enseñanza, la iglesia para descubrir, de la sexta.
una agrupación religiosa fundada en 1977 por Edeón Becerra. En algunos países de habla hispana, una organización cambia varias veces de nombre, entre otros, denominadas Oración Fuerte al Espíritu Santo, Comunidad Cristiana del Espíritu Santo, Barca Universal. Es también conocida por el nombre de su programa de televisión Para de Sufrir. Las normas y estatutos de esta polémica secta señalan estar fundamentada en la Biblia. En 1975, Edir Marcero fundan el Salón de la Fe. Fue una pequeña comunidad evangélica de doctrina pentecostal. Luego de una disputa entre ambos, se separan en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios, en la Iglesia Universal del Reino de Dios. Esta última se fundó oficialmente el 27 de julio de 1977, en que en 1992 fue excluida de la Alianza Evangélica Portuguesa. En 1995, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España también decidió no reconocerla como iglesia evangélica. En esta nación, decisiones similares se han tomado prácticamente de todas las organizaciones evangélicas pentecostales de los países de habla hispana que esta iglesia ha iniciado sus actividades. Edith Marceo fundó esta iglesia el 9 de julio de 1977. El obispo, junto con otros pastores, elaboró las normas y estatutos de la iglesia. ¿Cuáles son las enseñanzas centrales? Se declara evangélica pentecostal, por ejemplo, creen en la deidad de Jesús, la Trinidad, resurrección, salvación a través, pero añade el uso de elementos físicos como puntos de contactos para la fe. Ellos mismos suministran imitación de lo que el mismo Jesucristo hicieron para realizar sus milagros. Por ejemplo, Jesús usó barro para curar un ciego, el apóstol Pablo usó ropas para curar enfermos, entre otros elementos mencionados de la Biblia. Las doctrinas centrales, acróstico, el nombre de la iglesia, son el Evangelio del Reino, lucha contra demonios, sanidades, bendiciones en la vida económica, especialmente en la restauración de la familia. Los miembros de la iglesia son enseñados a dar diezmos según lo indicado en el libro de Malaquías. También se les pide entregar donativos para el mantenimiento de la iglesia. La Iglesia Universal del Reino de Dios también practica la liberación de fuerzas malignas. Utiliza objetos tales como agua bendita del río Jordán, la rosa consagrada, la sal bendecida por el Espíritu Santo, el jabón de la descarga o el aceite de Israel traído desde Israel. Además, invitan a sus fieles a participar en sus reuniones y a comer el pan bendecido para curar enfermedades. Se participa de la Santa Cena por medio del cual buscan comunión con Dios. Aquí viene aquí viene una tremenda, que es la que yo les decía. La secta Ministerio Creciendo en Gracia, fundado y gobernado por el ex pastor José Luis de Jesús, el cual tuviera sus comienzos en 1980, donde tiene su sede principal. Contiene una serie de enseñanzas que pueden ser calificadas desde cabelladas y aberrantes hasta otras heréticas. José Luis rechaza que todos los escritos que no sean los del Pablo como únicos y verdaderos. Los escritos de los demás apóstoles, como Pedro, Juan y Santiago, son rechazados, al igual que los evangelios, los cuales en predicaciones han dicho que son contradictorios. Para la secta Creciendo en Gracia, únicamente los escritos del Pablo, interpretados según ellos, contienen el verdadero mensaje del Evangelio. Irónicamente, el nombre Creciendo en Gracia de su organización se encuentra, se encuentra explícitamente en la epístola del apóstol Pedro. Antes bien, creced en gracia al conocimiento de nuestro Señor. Salvo siempre salvo. José Luis, puertorriqueño radical, se hace llamar a sí mismo el apóstol de la gracia. Según él, la verdadera doctrina desapareció en la iglesia con la muerte de Pablo y no fue vuelta a recuperar hasta que él llegó con su ministerio, el cual se dice el gobierno de Dios en la tierra, el cual, según ellos, es el único que predica el verdadero evangelio y reclama que todos deben someterse a su mandamiento para poder considerar ser salvos de acuerdo a la doctrina del apóstol Pablo. José Luis dice que el apóstol Pablo profetizó acerca del interpretar erradamente una frase en la primera carta a los Corintios, el cual hace referencia a que otro edifica sobre el fundamento de que él ha puesto como fundamento. El Señor de Jesús dice que otro es alguien singular que referencia a él, José Luis de Jesús, por lo que hasta se ha autodesignado el otro. No solamente dice equivocadamente que la Biblia
profetiza de él como el otro, sino que se presenta a sí mismo como que él puede confirmar los creyentes, como lo menciona el apóstol Pablo. Te enseña que el diablo no existe, Dios mío. Al interpretar la escritura de Hebreos 2:14, dicen que el diablo ha sido completamente destruido. Dios mío, ¿y dónde está Apocalipsis? Que por lo tanto no tiene existencia alguna después de Cristo lo destruyó en la cruz. La manera propia de ver la destrucción del diablo es que su reino ha sido golpeado de tal manera que no puede funcionar con toda libertad ante la cruz. En Mateo 12 nos presenta a Cristo como el que ata al hombre fuerte para poder saquear su casa. El hombre fuerte es el diablo, su casa es el mundo y los que son saqueados son los redimidos. Los únicos que son puestos fuera del poder del hombre son todos aquellos que por misericordia y gracia son librados de las garras. Salvo siempre salvo. Horriblemente, no solamente dice que la Biblia habla particularmente de él, sino que se adueña de los títulos de la Biblia, claramente indican a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La secta Creciendo en Gracia predica una forma de gracia que promueve abiertamente el pecado al enseñar a los cristianos que no tienen pecado ni cometen pecado, sino solamente faltas que no deben ser consideradas pecadas. Se promueve el libertinaje. El apostolado de Creciendo en Gracia está en total contradicción al apóstol Pablo. Pablo no llamaba el pecado errores, sino pecado. Pablo, el pecado era algo serio y lo llamaba por nombre pecado. Pablo habla de los en Gálatas 5, en 1 Corintios 6, en 1 Corintios 10 habla de no, Dios mío, no simples errores, se ocupa de amonestar a los cristianos una vez para no pecar. En la falsa secta Creciendo en Gracia, ahora se están colocando el tatuaje del 666, que representa la marca de la bestia, siendo engañados por su líder, quien después de proclamarse Jesucristo, ahora se declara el empacho al anticristo. Dios mío. Movimiento de Fe y Prosperidad. Amistad Cristiana es una agrupación pseudocristiana que se hace pasar por evangélica y tiene sucursales en distintos, con base en México. Junta la nueva era, los niños de Dios. La ciencia cristiana forma parte de una gama de sectas que clasifican como nuevos movimientos religiosos por su reciente surgimiento, a pesar de tener algunas coincidencias superficiales con el protestantismo. Amistad Cristiana tuvo sus orígenes en el movimiento carismático de la Iglesia Católica, de donde se separó hace alrededor de 20 años, formando una nueva entraña y variante del mismo. Desde el punto de vista teológico, Amistad Cristiana puede ser considerada una secta que ya no solamente es un nuevo movimiento, sino que también tiene correlación, identificación con la Iglesia cristiana, sino que además eh, histórica en sus creencias y en sus prácticas. A pesar de su lenguaje maquillado con terminología cristiana, las enseñanzas de esta organización son realmente un sincretismo entre doctrina católica, particularmente en su variante carismática psicológica, humanismo secular y los principios metafísicos del tipo que popularizó en Latinoamérica Connie Méndez y en Estados Unidos Mary K. Baker. La opinión de algunos expertos es que estas derivaciones se desarrollaron relativamente rápido, a pesar de que en sus inicios el movimiento parecía ser legítimo. Las enseñanzas centrales pueden ser fácilmente detectados en las novedosas prácticas rituales que han desarrollado a continuación algunos de los más indistintivos. Confesar positivamente, forma de imágenes mentales de cosas que se desea que ocurran en la vida. Las regresiones de todo tipo hipnótico al vientre materno, técnicas de sanidad interior. En los cultos se puede observar un énfasis en la alabanza salpicadas con expresiones carismáticas y hasta místicas, como han sido casos de supuestas profecías predictivas de prosperidad sobre creyentes que no suelen cumplirse. Últimamente, Amistad Cristiana promovió el controversial fenómeno del avivamiento de la risa, también conocido como borrachera en el espíritu, una especie de trance
extático o histeria colectiva, donde la gente se ríe a carcajadas y de forma controlada durante tiempos prolongados. Se reportan horas y hasta días enteros. Todo esto como una supuesta evidencia de la presencia del Espíritu Santo, de ser el elegido para el avivamiento de los últimos tiempos. Lamentablemente, Amistad Cristiana se ha radicalizado más aún en relación a esta experiencia, tanto que los principales promotores de estas experiencias paranormales, el autonombrado apóstol llamado Fernando Sosa, utiliza técnicas como la humillación verbal, el ridículo público a los que se rehúsan a participar en las sesiones y cuestionan su legitimidad, que esto ha llevado a tal extremo, como consta en grabaciones, que inclusive han hecho amenazas veladas contra aquellos que se opongan y no acepten el alimento o la risa en forma ciega e incuestionable. Amén. Vamos a hacer un resumen de los judeo-cristianos. Eh, la cientista, eh, está. En resumen, están los testigos de Jehová, los mormones, la nueva era, los niños de Dios, los cientistas, 5. La sexta es pare de sufrir. La sexta es pare de sufrir. La séptima es creciendo en gracia. La octava es la de movimiento fe y prosperidad. Y la novena, ah, fe y prosperidad. Los grupos orientales son el Hare Krishna. El Hare Krishna es la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Es la organización reconocida como de los grupos religiosos conocidos genéricamente. ISKCON ha absorbido muchas influencias occidentales y mantienen eh, mandires en los países del mundo que cualquier otro grupo hindú, a diferencia de otras ramas del hinduismo efectivamente proselitista. Su membresía, devotos no viven del templo, está conformada mayoritariamente por indosatines, si bien es libre adherencia. Es un credo del hinduismo tradicional que practica yoga. Su enseñanza se remonta a la época medieval hindú. Se basa en las enseñanzas del santo Bengalí, Krishna. Las enseñanzas centrales, los principales rituales son que consiste en el seguimiento de cuatro principios regulativos de purificación: no practicar sexo ilícito, no intoxicarse, o sea, no embriagarse, eh, no tomar café, alcohol, marihuana. Sí está permitido el uso de grandes cantidades de alimentos asecurados, no comer carne, huevos ni pescado, no practicar los juegos de azar. La Iglesia de la Unificación, a este le colocan entre diferentes agrupaciones de sectas, sincretismos, así porque se encuentran elementos de orígenes. El nombre oficial de la Iglesia de la Unificación es Asociación al Espíritu Santo para el Cristianismo Mundial. Esta secta no ha sido admitida en varios países, ha sido suprimida, investigada y expulsada de algunos. El mismo Moon ha estado en la cárcel por fraude fiscal. Su historia se remonta en 1920. Sus, Esta es la de la unificación, ya vimos la Hare Krishna. Sus enseñanzas, el universo y el hombre fueron creados a la imagen de Dios. La creación es manifestación simbólica de Dios.
El hombre es una manifestación indirecta. Para ellos, el fin de la creación es establecer la familia perfecta. En cuanto a la caída del hombre, afirma que hubo dos caídas de la naturaleza sexual, una física y otra espiritual. La física es consecuencia de relaciones sexuales de Eva con Adán. Este tenía inmadurez espiritual. La espiritualidad se dio porque Eva tuvo relaciones ilícitas con Lucifer, a la gran. Esto se afirma en el principio divino. Se ve con claridad que Jesús no es Dios. Luego afirma que el cristianismo lo convirtió en Dios después de la crucifixión. Según Juan, Dios no quería que lo crucificaran porque no había terminado su obra. Quien propiamente consiguió la crucifixión fue Satanás, que se apoderó de su cuerpo. Ante esto, es claro que su muerte no es para superar el pecado original. Jesús no pudo cumplir su misión porque no dejó descendencia. Dios mío. Se presenta como el Mesías que redimirá a la humanidad, es el tercer Adán. Dios mío. Sus seguidores pueden igualar y superar a Jesús, ser más grandes. Y otros antes de Moon fracasaron. Y él va a ser el nuevo Mesías y triunfar. El matrimonio suele celebrarse masivamente, dan importancia a matrimonios colectivos. Los jóvenes deben dejar su familia para formar una nueva familia. El mismo Moon los casa incluso sin conocerse. Para los Moonis el matrimonio es muy importante porque únicamente él hace al hombre feliz en forma plena para llegar a Dios. Logran. La fe Bahá'í es una religión monoteísta, culo fieles a la enseñanza. Su profeta y fundador Bahá'í enseñó que hay un único Dios que va revelando su voluntad a la humanidad de forma progresiva. Según el punto de vista Bahá'í, cada una de las grandes religiones introducidas por los mensajeros de Dios como Moisés, Krishna, Buda, Gautama, Zoroastro, Jesucristo, Mahoma, el Bad, constituyen etapas sucesivas en el desarrollo espiritual de la civilización. Los Bahá'í creen que ha sido el más reciente mensajero de esta saga y que sus enseñanzas están orientadas a nuevos retos morales y espirituales de la época, tal como la fe Bahá'í incluye estas religiones abrahámicas. Su historia: en 1848 el profeta Siddiq tomó el título de El Bab, instituyó una nueva religión. Esta era distinta del Islam, aunque surgió de su seno. De igual modo, el cristianismo surgió del seno del judaísmo, el budismo del hinduismo. Los seguidores del Bab fueron conocidos como Babis y su religión Babi. Tuvo sus propias escrituras y enseñanzas religiosas, no obstante, fue muy efímera. Según el Bab, su misión principal era preparar el camino para aquel que Dios iba a manifestarse, el que fue prometido en las sagradas escrituras de todas las grandes religiones del mundo. El creciente número de las personas que se adhieran a estas nuevas enseñanzas alarmó a las autoridades políticas y religiosas. El Bab y sus seguidores perseguidos, siendo encarcelado y finalmente fusilado. Persia, en actual Irán, el 9 de julio de 1950, su misión duró 6 años. Enseñanzas centrales: la unicidad de Dios. La base de todas las religiones es la misma, la unidad de diversidad en la humanidad, la igualdad entre hombres y mujeres, la eliminación de toda forma de prejuicio, la paz mundial, la armonía de la religión y la ciencia, la necesidad de una educación obligatoria universal, la obediencia al gobierno, la no participación en política, una solución espiritual a los problemas económicos, la eliminación de la pobreza y riqueza extremas. Y ahora venimos de los esotéricos. Vimos a la, vimos al Hare Krishna y vimos a la unificación. Ahora veremos a los esotéricos, los Rosacruces. Rosacruces se refieren a una orden secreta, data del siglo XV al siglo XVII o del siglo XVII, generalmente relacionada a una rosa cruz. Su historia: según la leyenda, Rosacruz
La orden tiene orígenes en Cristian, nacido en 1378. A partir del 1393 visitó Damasco, Palestina, Tierra Santa, Egipto, Marruecos, donde estudió con maestros de las artes ocultas. A su retorno en Alemania, fundó la Orden Rosacruz y un pequeño grupo, no más de 8 personas. Cuando Christian Rossi murió en 1484, la orden se extinguió y su localización de su tumba permaneció desconocida hasta 1604, fecha en que fue redescubierta y la orden renacida. La existencia o no de Christian Russell divide Rosacruces. Algunos aceptan y otros la consideran como una parábola, otros lo ven como un seudónimo usado por personajes realmente históricos. Históricamente, la orden tuvo su inicio en la publicación de Fama Paternas en 1614. Las enseñanzas de los Rosacruces, de los esotéricos. Los Rosacruces defienden la fraternidad entre todos los seres humanos. Para los Rosacruces, los seres humanos pueden desarrollar sus potenciales para hacerse mejores, más sabios y felices. Estos objetivos, según los Rosacruces, pueden ser alcanzados por medio de un cambio personal de pensamientos, hábitos y sentimientos. Según ello, estos todos es posible si se elimina el velo de la ignorancia que cubre los ojos de los hombres. La recompensa de aquellos que conciben este objetivo es de naturaleza espiritual. Es una paz profunda consigo mismo, estado en que se irradia desde el individuo y alcanza a todas las personas alrededor, produciendo en todos una repercusión positiva. La cienciología. Ya vimos a los Rosacruces, ahora la cienciología. La cienciología es un sistema de creencias y enseñanzas originalmente propuesto como una filosofía laica en 1952, posteriormente reorientada en 1953 como una filosofía religiosa aplicada. Está principalmente representada por la Iglesia de la Cienciología, puesto que la Iglesia de la Cienciología ha mantenido una práctica de defender sus técnicas por medio de la legislación sobre derechos de autor y secretos comerciales. Algunos críticos llaman una organización comercial a partir de los 1980. La Iglesia de la Cienciología ha usado pleitos jurídicos para defenderse contra organizaciones particulares que la denuncian. Esto ha creado una crítica de no estar en consonancia con la imagen de una religión. Su historia, la cienciología, fue extendida y revisada a partir de la dianéctica, un sistema anterior de técnicas de autoayuda originalmente pospuesto en el libro de 1950, La ciencia moderna de la salud mental a mediados de los años de 1950. Hoffman había reelegido la dianética a un subestudio de la cienciología, si bien sigue siendo promocionada y difundida por las organizaciones cienciológicas. La principal diferencia entre ambas es que la dianética es específicamente secular, que está centrada en la vida actualmente del individuo y trata de problemas físicos, mientras que la cienciología adapta un enfoque más abiertamente religioso, centrado en el tratamiento de cuestiones espirituales que abarcan múltiples basadas en, en la actual. Fue acusado repetidamente de levantar una fachada religiosa a la cienciología para que la organización mantuviese el estatus exenta de impuestos y evitase la persecución por afirmaciones médicas falsas. Estas acusaciones han sido perseguidas hasta hoy a la Iglesia de la Cienciología. ¿Cuáles son sus enseñanzas? La doctrina de la cienciología fueron establecidas durante cerca de 33 años, desde 1952 hasta su muerte en enero de 1986, difundidas en forma de miles de conferencias, libros, ensayos, políticas. La mayoría de los principios básicos de la cienciología se presentaron durante los primeros 15 años de su existencia, dedicado posteriormente Hubbard la mayor parte de su tiempo a los más esotéricos niveles superiores o tecnologías avanzadas. El sistema de creencias cienciológico, la Iglesia describe sus acciones como una mejora y ampliación de la factibilidad de estos principios. Las creencias de la cienciología son que cada persona es un ser
inmortal, que posee una mente y un cuerpo, y que las personas son básicamente buenas. La vida que cada uno debería llevar es la educación, el conocimiento, una mejora espiritual, ética continua para poder ser feliz y alcanzar la salvación definitiva, así como ser más efectivos en la creación de un mundo mejor. La cienciología afirma ofrecer metodologías específicas para ayudar a la persona a conseguir esto. Otro principio básico de la cienciología es que hay que tres componentes básicos irrelacionarios. eh, Afinidad, realidad, comunicación que se equiparan en entendimiento. Urban llamó a esto el triángulo ASR. Los cienciólogos utilizan para mejorar sus vidas basándose ante todo a la creencia que incrementa los otros dos, los Rosacruces, a los cienciología. En un intento de clarificar el concepto de mentes consciente, subconsciente e inconsciente, Husbach escribió que la mente del hombre está estructurada en dos partes, la mente analítica y la mente reactiva. Describió que la mente analítica como la parte positiva, racional y calculadora, mientras que la reactiva, de acuerdo con él, funciona sobre la base de los estímulos. Los cienciólogos creen que la mente reactiva es la raíz de la angustia individual, así como el orden a la aberración de la humanidad y su incapacidad para crear sociedades duraderas, prósperas y saludables. La metodología central de la cienciología se denomina auditación y consiste en una comunicación personalizada. De esta iglesia, el auditor ayuda a la persona a llegar a comprenderse a sí mismo y desentrañar la parte reactiva de su mente, es decir, cargas emocionales indecentes, traumáticos, sus propias transgresiones éticas y malas decisiones del pasado que tienden a encerrarlo en una vida que queda totalmente bajo su control. La Iglesia de la Cienciología sostiene que la finalidad del mundo, que su finalidad es un mundo sin guerra, crímenes ni locura, donde la gente buena y decente tenga la libertad de alcanzar sus metas conforme un individuo avanza en la jerarquía. Dentro de la organización, demostrando estar más comprometido con ella, se le van relevando detalles de la creencia en la cienciología. Los niveles de esta jerarquía se llaman niveles OT. Es en los más avanzados de estos niveles se les ha revelado a la ciencia Shenú. Shenú sería un emperador alienígena que dio inicio a una serie de eventos fantásticos que concluirían por explicar cómo los seres humanos son racimos de almas extraterrestres apiñadas dentro de cuerpos ajenos. Cada una de estas almas es llamada en inglés body tats. Conclusiones. Faltarían muchos de estos estudios, temas para recabar más la información de muchas otras sectas. Sin embargo, las que fueron expuestas nos manifiestan que el espíritu de cada uno de ellas es la confusión, el apego a las cosas materiales, la idolatría, pero sobre todo el engaño y la soberbia de querer hacer las diligencias que solamente le corresponden al Creador. El Señor alerta que para estar cuidados de aquellos que andan como león rugiente, pero también nos aconseja permanecer bajo su abrigo para que cuando estemos en peligro podamos aplastar al mismo león que nos acecha. Salmo 91. Amén. Damos la gloria a Dios y pues esto fue una lectura histórica, ¿verdad? No, una lectura descriptiva que describió lo que son las sectas. Particularmente yo no sabía las creencias de los mormones, pero ahora con el alcance del Internet pues podemos conocer, conocer cuáles son las creencias de ellos, ¿verdad? Pero este conocimiento no es tan importante como el conocimiento de la palabra. Eh, de alguna manera este estudio pues nos abre los ojos para de alguna manera estar alertas y también pues
para tener conocimiento contra qué estamos peleando, ¿verdad? Que Dios le bendiga. Le agradezco su atención y nos estamos viendo en nuestro próximo módulo. Toda gloria es para Dios. Amén, amén y amén.